Maranata Segovia. Señor, te adoramos, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a una enseñanza más de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro Discipulado para Crecimiento Integral de nuestro apóstol Nomo Rosario y estamos en el capítulo 4 de la oración y avivamiento. Esta sería nuestra segunda lección sobre la oración. Y mira que son importantes para nuestras vidas, porque al principio decíamos, bueno, es para principiantes, es para cristianos que acaban de convertirse, que empiezan a caminar en el camino del Señor, pero luego empezamos a estudiar y vemos que hay tantas cosas que hemos dejado de practicar, o tantas cosas que se nos han olvidado, porque llegamos a un momento donde creemos que somos expertos en la oración, en la fe, en la palabra, en la práctica espiritual, que incluso dejamos de practicar las cosas. Así que hoy tengo el privilegio de predicarte o de enseñarte la palabra del Señor, que sería: la oración es un mandamiento. La semana pasada vimos qué es oración y hemos dicho que la oración es una adoración primeramente, porque entramos en sus atrios con acción de gracias. El segundo punto era: oración es comunión con Dios, porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer que su pacto, les hará conocer el plan que tiene, les hará conocer el camino. Hoy escuchaba a un predicador que decía: Israel conocía las obras del Señor, pero Moisés conocía los caminos del Señor. Y hoy estamos aquí para conocer los caminos del Señor, no solamente las obras que Él puede o ha hecho por nosotros, sino conocer sus caminos, cómo es que debemos de andar. El tercer punto era: la oración es una petición, porque dijo Jesús, nos prometió: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Entonces la oración es una petición también. Luego era que la oración es intercesión. Cuando la persona cristiana ya crece y madura en la fe, ya no solamente ora por sí misma, sino que empieza a interceder por los demás también. Empieza a interesarse por la vida de los demás también. Y por último, el punto 5 era: oración es escuchar a Dios. Y dijo el pastor que pocos de nosotros, para no decir ninguno, nos quedamos después de una oración escuchar qué es lo que el Señor nos quiere decir después de toda la charla que le hemos soltado. Chicas, no sé si me estoy equivocando en alguna palabra o seréis, o que si me equivoco en algo, perdonadme. Llevo tiempo sin predicar y eso crea nervios. Entonces, hoy estamos en la lección de la oración es un mandamiento. Cuando lo escuchamos, como que choca al oído, pero vamos a desarrollar el tema y veréis que no choca nada, sino que nos hace bien. La oración es el oxígeno espiritual de cada cristiano, de cada cristiana. La oración debe ser como aquellas máscaras de oxígeno, llena la bombona de oxígeno por donde nosotros respiramos en nuestra vida cristiana. De manera que cuando dejamos de orar, ¿qué pasa? Dejamos de respirar. Cuando dejamos de respirar, nos morimos lentamente, y te hablo de una muerte espiritual. No te digo que vayas a morirte físicamente, pero te digo que
perdemos esa comunión íntima con el Señor y nos quedamos sin aliento del Altísimo dentro de nosotros y empezamos a caminar en nuestro camino como nos dé la gana y como pensamos que sea correcto y nos desviamos por completo. Mira que la oración es la espina dorsal de un cristiano. La oración junto con la integridad son la espina dorsal de un cristiano. Y podemos estar de pie, podemos cantar, podemos evangelizar, podemos practicar diferentes actividades en la iglesia, podemos hacer un montón de cosas en la iglesia, pero si no oramos, no tenemos vida de Dios dentro de nosotros. Si no oramos, no tenemos el oxígeno divino del Señor dentro de nosotros. Por esa causa hay muchos cristianos que están en depresión. Por esa causa hay muchos cristianos que viven en ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad es temor a lo que va a venir. Es un temor a lo desconocido y me provoca ansiedad. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo no sé lo que va a pasar con el trabajo. Yo no sé si voy a poder pagar todas mis cuentas. Entonces te entra una ansiedad. ¿Por qué hay ansiedad? Porque no hay comunión con el Creador. Por eso la mayoría de los cristianos viven con ansiedad, viven en depresión. Y muchos de ellos llegan a negar incluso la fe. Dejan de creer en el Señor porque han dejado de practicar la oración. Muchos matrimonios cristianos son destruidos por falta de la oración. No hay matrimonios estables, casas firmes, porque no hay oración estable y firme en la casa. Hay hijos rebeldes en la casa. Y hay padres que maltratan a los hijos también. ¿Por qué? Porque no hay oración. Solamente por medio de la oración nosotros podemos traer la voluntad y el carácter de Dios en nuestros hogares para que nuestra familia marche bien. Muchos cristianos están en derrota, incluso están en un fracaso personal y piensan que ya no valen nada, ya como que el mundo ni Dios, nadie cuenta con ellos. ¿Por qué? Porque han olvidado ir donde el Señor y preguntar: ¿qué es lo que tú piensas acerca de mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo en este tiempo, en este momento y en esta hora? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo aquí y ahora? Entonces, la oración es imprescindible. La oración es como respirar. Feray, ponme la imagen que te he pedido. Vamos a ver una imagen. No sé si lo veis bien, yo de aquí lo veo mal, pero vosotros tenéis mejores pantallas. Así se escribiría el nombre de Jehová con letras hebreas. Eso es un tetragramatón. Tetragramatón. Esa es la palabra. Es la combinación de 4 letras consonantes, ¿vale? Y os iba a decir como veis, pero no entendemos hebreo, así que no os digo como veis. No tienen vocales, ¿vale? Son 4 letras consonantes, no tienen vocales, que la Biblia hebrea emplea como nombre propio del Dios único, de los judíos, de los samaritanos y de los cristianos. Las 4 letras del vocábulo leídas de derecha a izquierda son Yod o Yud, sería en este caso, empezando con H, Vav y terminando en No sé si lo podremos leer. Yudei Vav se llamaría Yudei Vav lo que sería Yahweh, ¿vale? Ese es el nombre del Señor. Dicen los rabinos, mira, ese es un dato muy curioso. Dicen los rabinos hebreos que hasta con nuestra respiración nosotros proclamamos el nombre de Jehová. El nombre del Señor, como os he dicho, se compone de 4 letras consonantes y más tarde les pusieron las vocales. Porque si no, no podrían leer estas 4 letras, no podrían pronunciarlas. De manera que cuando se pronuncia suena como Yahweh. Pero dicen que básicamente es imposible pronunciar este nombre, que lo más parecido
a esa pronunciación sería nuestra respiración. De manera que cada vez que inhalamos y exhalamos, nosotros pronunciamos el nombre de Yahweh. Así que sería una insensatez, yo diría, dejar de orar, porque si dejamos de orar, nosotros dejamos de respirar espiritualmente. Y si el Señor puso ese aliento suyo en nosotros, ponme el Salmo 150, el último verso, para justificar esas 4 letras que dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Es decir, cada vez que tú respiras, alabas a Jehová. ¿Qué pasa con los que no conocen al Señor? Dios puso suficientemente señales dentro de la persona, de manera que esas señales se despierten un día y provoquen interés y empiecen a buscar al Señor. Por eso tú puedes ver que la gente busca a Buda, busca ¿cómo era el de los musulmanes? El Mahoma, busca un montón de dioses, porque esa divinidad dentro de ellos provoca esa búsqueda. Ellos desean ser llenados con el Dios vivo dentro de sí. Por eso no hay una satisfacción completa interna hasta que no vengamos a Jehová, hasta que no nos rendimos a sus pies. La oración no es algo opcional, ya que respirar no es opcional. Tú puedes despertarte por la mañana y decir: hoy me da por no respirar. No sé si aguantarías el minuto. Yo lo probaba, yo aguantaba un minuto, ahora ya no aguanto tanto. ¿Cómo viviríamos sin respirar? Es imposible. No oramos. Es decir, no es que oramos para predicar, no es que tenemos que orar para subir a alabar, no es que oramos para salir a evangelizar o por desarrollar cualquier actividad espiritual en la iglesia. Nosotros oramos porque el aliento de Dios está dentro de nosotros y provoca esa necesidad de orar. Nosotros oramos porque somos hijos de Dios y es nuestra manera de relacionarnos con Él. La oración es un mandamiento, dice la lección. Jesús dijo que el que ama, al que le ama a Él, guarda sus mandamientos. Jesús no dijo que es una sugerencia, no dijo yo te recomiendo orar. Él da por hecho que nosotros oraremos. Es un mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. Alguien te ordena algo, alguien que es superior a ti te ordena algo y tú vas y lo cumples, porque sabes que dentro de esta orden, cuando tú la cumples, hay recompensa también. Entonces, aunque debemos ver la oración como un encuentro con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no como una obligación, somos conscientes que para disciplinarnos en el arte de la oración tenemos que saber que hay instrucciones y mandamientos en la Biblia que nos comisionan a orar. Básicamente en todo el Nuevo Testamento se nos manda a orar. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro son los que más énfasis hacen en la oración. Siempre nos dicen: orad por los santos, orad y velad, orad porque vuestro adversario viene como león rugiente. Velad en oración, no durmáis, sed sobrios. Continuamente nos exhortan a orar. Los cristianos modernos quieren modernizar incluso los principios de Dios. Déjame decirte que el evangelio no se basa en la moda. El evangelio no se basa en el humanismo, ni en el feminismo, ni en el machismo. El evangelio se basa en la obra redentora de Cristo Jesús en esa cruz. Y solamente por medio de la oración nosotros podemos comunicar con el Padre, ya que Jesús entregó su vida por nosotros para comprarle familia a su Padre. ¿Cómo vamos a comunicar con el Padre si nunca vamos a su presencia?
¿Cómo vamos a comunicar con el Padre si nunca nos arrodillamos para buscar su voluntad? ¿Cómo vamos a comunicar con el Padre si nunca le comentamos nuestros planes? Señor, yo quiero hacer esto, ¿qué te parece a ti? Mira lo que dice Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? Es verdad que hay momentos, como al principio de este culto, o el lunes que practicamos, o el domingo antes del culto, cuando todos oramos a la vez, y eso está bien, porque nuestra comunión se potencia cuando oramos todos juntos. Pero ciertamente hay un momento y hay un lugar concreto donde el Señor te quiere decir: yo te quiero ver ahí porque te voy a hablar. Me quiero encontrar contigo en la soledad. Me quiero encontrar contigo en lo secreto. Quiero que vengas tú, no me traigas a nadie. Porque dice: cierra la puerta. Cerrar la puerta, ¿qué quiere decir? Intimidad. Cuando cerramos la puerta hay intimidad. Y el Señor dice: no me traigas a nadie más. Habrá tiempo cuando tú orarás con tus hermanos, con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos. Vas a levantar un altar familiar, que es lo que nosotros hacemos cada noche. Con mis hijos leemos cada uno un salmo, oramos conforme el salmo que hemos leído, y cada uno va a su cuarto. Eso no es. Lo que el Señor busca es tu intimidad personal con Él. Todos los mandamientos de Dios tienen un propósito, y es hacer nuestra vida espiritual más fácil y no más difícil. Como decimos muchas veces: qué fastidio todo lo que me mandan a hacer. Qué fastidio tantas órdenes, tantas prohibiciones. Sin embargo, el apóstol nos dice que todo esto es para hacer nuestra vida más fácil. Si seguimos las instrucciones que en la Biblia hay, nosotros tendríamos una victoria completa en todas las áreas de nuestra vida. Si tan solo seguimos las instrucciones de la Biblia. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta seguir las instrucciones del Señor? Alguien había explicado un día muy bien, no recuerdo quién era, muy bien, que cuando el Señor nos pone mandamientos y prohibiciones, reglas en nuestra vida, es como levantar un vallado. Y dentro de este vallado, gracias Nuri, Dios te multiplique con muchas aguas. Y el Señor nos pone dentro de su voluntad y nos rodea. Y esos mandamientos y esas reglas en realidad son una protección para nuestra vida. Y son una recompensa porque traen bien a nuestra vida. Una persona que sabe estar en soledad con el Señor, que sabe permanecer en lo secreto, no espera nada de nadie. No espera recompensa de nadie. No espera los aplausos de nadie. ¿Por qué? Porque sabe que su recompensa viene del Señor. Entonces, si tú ves cristianos enfadados porque no me vio, no me saludó, no me invitó, no me llamó, es porque no tiene vida de oración. Porque si tuviera vida de oración, si estuviera en lo secreto del Señor, sabría que yo no espero nada de nadie. Todo lo hago por amor. Lo hago porque estoy comprometido con esta obra, estoy comprometido con los hermanos, pero lo hago para el Señor y no espero la recompensa de nadie. Todo creyente que empieza su vida de oración porque es un mandamiento, todo creyente empieza su vida de oración porque es un mandamiento, pero si continúa orando se dará cuenta que es un privilegio. ¿Por qué es un privilegio la oración? Porque ahí donde tú te reúnes con el Señor te llama y te dice: te quiero hacer colaborador de mis planes. Quiero que te sea revelado lo que yo quiero hacer. Entonces es un privilegio que nosotros colaboremos, que los planes del Señor se cumplan en la tierra. Amén. Verso
punto 1 son 3 puntos muy cortitos. El mandamiento de Jesús acerca de la oración. Jesús fue un hombre de Dios rendido totalmente a la voluntad de su Padre, porque él sabía que sin hablar continuamente con su Padre no podía hacer nada. Mira que Jesús estaba en la tierra 100% como hombre y 100% como Dios. Es decir, él podía consultarse a sí mismo, ¿sí o no? Él podía tomar decisiones por sí mismo y se negó a eso y dijo: no, voy a consultar al Padre. Aunque yo tenga y conserve mi divinidad, yo voy a consultar a mi Padre acerca de lo que voy a hacer. Debemos aprender que necesitamos las instrucciones del Señor para saber vivir como hijos de Dios. Y eso solamente ocurre cuando oramos. He dicho que tenemos que orar para saber cómo vivir correctamente como hijos de Dios. La oración no es solo para los pastores. La oración no es solo para los apóstoles, para aquellos que ejercen los 5 ministerios. La oración es para cada hijo, para cada hija del Señor, porque necesitamos saber cómo caminar en esta tierra. Necesitamos saber qué puerta es de bendición y cuál es para que me rompa la cabeza. Básicamente necesitamos conocer la voluntad de Dios a través de la oración. Jesús empezaba su día orando. ¿Y cómo lo terminaba? Orando. Y a veces pasaba noches enteras en comunión con su Padre en oración. Es así, yo escuché al apóstol que decía, es así como Jesús se enteró en medio de la oración que sus discípulos estaban pasando un mal momento justo en el medio del mar. Cuando se había levantado una tempestad, ¿cómo lo sabría Jesús? Aparte de que es Dios, Él oraba y el Señor le revelaba cosas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se presentó justo en el momento y en el lugar adecuado para salvar a sus discípulos. Jesús nos recomienda que si queremos recibir la recompensa de nuestro Padre en público, tenemos que aprender la disciplina de orar a nuestro Padre en secreto. Todo lo que tú necesitas ver en lo público, primero lo tienes que conquistar en secreto. ¿Tienes problemas en el trabajo? Ve al secreto. ¿Tienes problemas familiares? Al secreto. Tengo con mis relaciones familiares o de amistades problemas, al secreto. Alguien me decía hace poco: he escuchado que hablan eso de ti, ¿qué vas a hacer? Orar. ¿No vas a hacer nada? Sí, orar. Voy a orar, porque es así como yo resuelvo las cosas. De otra manera no se pueden resolver, porque si no entraríamos en conflictos y en guerras, en batallas innecesarias. Y no tenemos tiempos para batallas innecesarias. No hay tiempo para eso. Es mejor entrar en lo secreto con el Señor y presentar toda queja, toda preocupación, echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nuestras almas, dice la palabra. La oración hay que verla como una invitación del Padre. Una invitación del Padre. Cuando el Espíritu Santo nos exhorta: ve a orar. Ya llevas tiempo sin orar. ¿Qué te pasa? No te veo. ¿Qué te pasa? Me haces falta. Entonces empiezas a sentir una urgencia en tu espíritu, una exhortación, hasta culpable nos sentimos. Y sientes que es una invitación realmente de papá, que papá te está esperando. Tenemos que tener en nuestros hogares un lugar especial donde sabemos que cuando vamos ahí es para reunirnos con el Padre. Me da igual si es el salón, me da igual si es... Nosotros lo hicimos incluso en el baño cuando vivíamos mucha gente y no teníamos lugar propio, no teníamos dónde hacer nuestras oraciones y ayunos. Nos encerrábamos en el baño y orábamos en el baño. Y no hay nada malo en eso. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo que ahí, cuando yo cierre la puerta, el Señor se va a presentar y me va a ver en mi secreto. Por otra parte, mira que es importante la oración,
Y Jesús nos enseñó, nos dejó un modelo de oración del Padre nuestro, que estás en los cielos, dijo primeramente, pero luego dijo que está en mi habitación, está en el cielo y está en mi habitación. Es decir, ahí donde yo me arrodillo para orar se vuelve cielo. Ahí donde yo me encuentro con el Señor es un ambiente celestial. Da igual si es el baño o el sótano, el Señor se va a presentar, porque lo que importa es tu hambre. Tan importante es la oración que Jesús nos dejó un modelo de oración del Padre nuestro. Y cuando entramos al lugar santo, la atmósfera celestial se manifiesta ahí. Así que Jesús nos enseñó a orar para que nuestras necesidades sean suplidas, para que su reino se manifieste en la tierra y para que podamos vivir una vida de victoria sin caer en la tentación. ¿Por qué la mayoría de los cristianos caen en este último tiempo en la tentación? Por falta de oración. Porque el pecado estará continuamente delante de nosotros. Pero ¿qué dijo Dios a Caín? Tú tienes el dominio sobre el pecado. Tú tienes esa autoridad para decirle que no al pecado. En Mateo 26 versículos 38 al 41 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y ¿qué encontró? Los encontró durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos se encuentran ahí entre los tres estos que se durmieron? El Señor nos manda a orar y de repente ya estamos dormidos todos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está bombardeada continuamente con pensamientos de preocupación, de miedo, de ansiedad, de incertidumbre. Continuamente estamos atacados. Entonces todo esto es como un peso sobre nuestra cabeza, es como una nube, y es estrategia del diablo. Tú verás que las personas que viven con preocupación tienden a dormir la mayoría del día, o sea, la mayor parte del día duermen. ¿Por qué? Porque para que no puedan orar. Es una estrategia del diablo. Muchos de nosotros queremos ser contados entre los suyos, entre los íntimos de Dios, pero fallamos en la oración. Y el Señor nos dice: el que no ora no es confiable. El que no permanece en la oración, no le puedo confiar mi pacto. No le puedo revelar qué es lo que hay en mi pacto. Lo que diríamos la letra chiquita del contrato. El que no ora no se la sabe, no la sabe interpretar. Entonces el Señor se reserva el derecho de escoger sus íntimos. Y cada uno de nosotros deberíamos tener ese anhelo de ser contado entre los suyos. No basta solamente con desear ser cercanos a Él. Hace falta entregarnos en oración. Hace falta dejarnos en las manos del Señor. Eso es la oración. Voy y me dejo en sus manos. Intimidad con el Señor. Y no te hablo de intimidad física y sexual, por favor no me entiendas mal. Te hablo de intimidad espiritual. Hace falta entregarnos en oración, dejarnos en las manos del Señor para que Él sea quien dirige cada paso de nuestra vida. La oración es necesaria para que no caigamos en la tentación y que podamos ser un equipo con Dios. Mira, el Señor nos invita por medio de la oración a ser un equipo con Él. Él dice: yo te quiero en mi equipo. Te quiero como un soldado en mi equipo. Quiero que colabores conmigo. Yo quiero hacer esto en la tierra y quiero que tú seas protagonista. Por eso es que el último capítulo, el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, ahí se ve el final desde el principio.
porque solamente los protagonistas se saben el final. Y tú y yo estamos ahí. Tú y yo somos de los que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y hemos aborrecido nuestras vidas hasta la muerte. La oración es necesaria porque nuestras fuerzas son limitadas, nuestras capacidades y recursos también, y nuestra carne es débil. Nuestra carne es muy débil para aguantar la tentación. Por eso el Señor dijo: orad y velad. Permanecer en la oración para que no caigáis en tentación. Está profetizado en la Biblia que para los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Yo no quiero que esta iglesia sea como la gente que va a apostatar de la fe. Apostatar de la fe es decir, negar la fe, negar la existencia, decir que la iglesia no funciona, Dios no funciona, el evangelio no funciona, la palabra no es verdadera. Eso es apostatar. Y para no entrar en esas tentaciones tenemos que permanecer en oración. ¿Sabes? Aquí yo quiero añadir algo. ¿Sabes por qué más tenemos que permanecer en oración? Porque cuando se revele el anticristo, nosotros tenemos que tener tal conocimiento íntimo de Jesús que cuando se revele el anticristo en persona, físicamente, no seamos engañados, no seamos tentados. Porque Él hará grandes proezas y mucha gente dirá: es Jesús. Él hará milagros y maravillas y mucha gente dirá: es Jesús. Y irá en pos del anticristo. Entonces, para reconocer lo falso tenemos que experimentar, o sea, tenemos que ser expertos en reconocer lo original. Si ahora viene una persona y nos engaña fácilmente con un evangelio de prosperidad, un evangelio acomodado al humanismo, un evangelio que es light totalmente, no me compromete con nada y me hace sentir bien, cuando venga el anticristo, ¿cómo vamos a reconocerlo? Si ahora nos dejamos engañar. Cuando se manifieste el hijo de la iniquidad, ¿cómo vamos a reconocer que no es Jesús, que no es el evangelio correcto, sino que es un ángel disfrazado, es decir, es un diablo, es un demonio disfrazado como ángel de luz? Eso solamente se entrena por medio de la oración. Segundo punto, el mandamiento de Pablo acerca de la oración. En primera de Tesalonicenses 5:17, el verso más corto de la Biblia: orad sin cesar. Mira que lo escribió el hombre que más oraba en la Biblia. Escribió el verso más corto de la Biblia: orad sin cesar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos considerar a Pablo como el segundo hombre más importante del Nuevo Testamento. Él escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Tenía el ministerio más efectivo después de Jesús, el ministerio más grande que más éxito tuvo sobre la tierra después de Jesús. ¿Y por qué crees que es así? Porque en cada palabra que él daba, en cada carta que él escribía, en cada prédica que predicaba, él decía: orad. Estad constantes en la oración, perseveren en la oración. Siempre hacía referencia acerca de la necesidad de orar. Pablo veía la oración como una actividad continua, o sea, como una práctica. Cuando él decía orad sin cesar, él decía: eso es lo que tenéis que practicar. Mucha gente ha dejado de cumplir este mandamiento de la oración porque ha pensado que esto es algo imposible para cumplir. Porque la gente dijo: ¿cómo voy a orar sin cesar? Seríamos como cristianos, todos cristianos, con ojos cerrados, tambaleándonos, yendo, chocando con cada objeto que nos encontramos por el camino. ¿Por qué? Porque estaríamos orando sin cesar.
Y vamos a ver qué no se refiere a eso. La palabra orando significa una acción continua, y la frase en todo tiempo significa siempre o sin cesar. Aquí Pablo añade que vamos a tener la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo esa oración. Es decir, tú estás en el bus y estás orando, estás en tu trabajo y estás orando, estás cocinando y estás orando, te estás bañando y estás orando. Puedes orar con los ojos abiertos y no desenfocarte de la oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará sobre ti ayudándote a llevar a cabo esa oración. Y últimamente lo que muy de moda está y que lo practicamos todos, oramos por WhatsApp. A lo mejor no estás físicamente con la persona y necesita en ese momento una oración. Ya que tú oras en tu casa y sientes la convicción del Espíritu Santo, ahora quieres que Él sienta lo mismo. Se lo pones en un WhatsApp, Él lo lee y ya está provocando algo en su interior. Porque la palabra escrita, leída, hace efecto en las vidas. Es claro que cuando empezamos orando al principio solo sabemos orar por nosotros, pero cuando vamos madurando en nuestra vida de oración, nos movemos a la oración, de la oración a la oración intercesora por otras personas, sean salvos o sean pecadores. Y muchos han preguntado: ¿puedo aplicar la sangre de Cristo a un inconverso? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. Por lo tanto, sí, puedes orar por los pecadores y puedes aplicar la sangre de Jesús sobre los pecadores para que sean salvos. Mis amados, los familiares que nosotros tenemos que aún no han venido a los pies de Jesús, si ellos no se convierten, la responsabilidad es nuestra. Y un día nos pedirán cuenta por ello, porque nosotros tenemos que orar para que ellos sean salvos. Por Dios, mínimamente tenemos que salvar nuestras casas, mínimamente tenemos que salvar nuestras familias, mínimamente. A lo mejor nunca llegarás a Judea, a Samaria, a lo mejor nunca vas a poder predicarle a tu jefe, pero a tu familia sí. Tú predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, y el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra. Somos conscientes que Satanás se opone tenazmente y solo por medio del Espíritu Santo podemos tener la victoria. Orar sin cesar básicamente se refiere a la oración que vuelve a suceder. La oración que vuelve a suceder. Tú estás experimentando un mal momento en tu trabajo, has orado y se ha solucionado. ¿Qué pasa cuando se presenta otra vez la misma situación? La misma práctica, voy a orar. Siento que el enemigo me roba las finanzas en casa, lo combato con oración y diezmo y ofrenda. Se para por un momento, pero él siempre vuelve. Y cuando vuelve, ¿qué hago? Vuelvo a hacer lo mismo. Eso es orar sin cesar. Que siempre volver a la oración. En cada momento volver a la oración. Te tratan mal, ora. Te tratan bien, ora. Siempre ora. Porque uno será orando para que el Señor se manifieste en tu vida cuando te tratan mal y te dé justicia. Y lo otro será cuando te tratan bien, darás gloria al Señor. Así que en todo el tiempo hay que orar. Por lo tanto, debe ser nuestra manera de vivir. Debemos tener constantemente una actitud de oración. Orar en todo tiempo es vivir en un estado constantemente consciente de la presencia de Dios. Eso es orar sin cesar. Continuamente yo sé que el Señor está conmigo. Yo voy a mi trabajo, el asiento a mi lado está desocupado y yo sé que Dios está ahí. Yo estoy en la cocina, estoy preparando la comida para mis hijos para cuando vengan. Estoy sola en la casa, suena la música, pero yo estoy hablando con el Señor. Eso es orar sin cesar, mantener una conversación continua con el Señor. A veces es en nuestra mente,
a veces solamente lo sentimos en el corazón, a veces lo proclamamos audiblemente. Obedecer esta exhortación significa que cuando vemos el mal alrededor nuestro, le pedimos a Dios que lo quite, si así Él lo desea, si así es su voluntad. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos derrotados? Porque han visto el mal que ataca sus casas y no se han metido a orar. Porque han percibido una tentación del diablo que venía contra sus casas y prefirieron verse una peli, una serie o lo que sea, y no se han metido a orar. Y luego decimos: ¿por qué me ha sobrevenido este mal? Porque no hemos orado, no hemos rodeado la casa con oración. Por eso es que vienen las tentaciones, vienen las derrotas en la casa. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos porque Dios se acerque a esa persona a través de nosotros, que use nuestra vida como un testimonio para que esta persona pueda volverse al Señor, que podamos ser unos fieles testigos de la obra y de la gloria del Señor. Así que para todo hay que orar. Cuando estamos en problemas, nos volvemos a Dios como nuestro libertador. No nos sentamos a llorar que cómo me ha venido este problema. Ya habrá tiempo para llorar. Ahora no lo es. Ahora hay que batallar. Cuando estés en calma, cuando hayas vencido y estás agotado, ya tu armadura espiritual está desgastada, entonces ya te sientas a llorar para descargar todo lo que llevas acumulado dentro. Pero ahora es tiempo de batallar, amados. Es tiempo de hacerle guerra al diablo. De este modo la vida se convierte en una oración continuamente ascendente. Todos los pensamientos, obras y circunstancias de la vida se convierten en una oportunidad para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Pensamiento de John MacArthur. O sea, cada ocasión en nuestra vida, sea bueno, sea malo, sea una prueba que se me acerca a mi vida, se me presenta una dificultad, todo es ocasión para orar, para tener una comunión con el Señor. Así que no menosprecies nada de lo que te está pasando, porque el Señor a veces hace falta que nos llame a la oración a través de las situaciones y de las circunstancias. Último punto, el mandamiento de Pedro acerca de la oración. Primera de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. ¿Y qué hacer? Velad en oración. Sobriedad quiere decir templanza, dominio propio, control. Eso es ser sobrio, ser maduro en el pensamiento. Y velar es estar atento en cualquier momento. Estar atento, estar alerta. Es decir, tengo que tener control sobre mí mismo y estar atento a lo que va a venir. Y estar orando todo el tiempo. A Pedro se le considera uno de los líderes principales de la iglesia apostólica. Como discípulo de Jesús, él observó que su maestro en cada momento, en cada dificultad que Jesús pasaba, iba a orar. Pasaba algo bueno, Jesús iba a orar. Tenía que sanar a alguien, él iba a orar. Tenía que multiplicar bienes, él iba a orar. Entonces Pedro tiene toda la autoridad de dejarnos ese mandamiento, porque es lo que ha visto en su maestro. Él lo estuvo observando durante 3 años desde muy cerca y vio que en cada ocasión Jesús corría al Padre. En cada ocasión. Nunca te guardes nada para ti. Yo te voy a decir algo que muchos de vosotros no se atreven a reconocerse a sí mismos. A veces tienes pensamientos tan malos en tu mente, que te da vergüenza ir a la presencia de Dios para que no te los lea. Pero el Señor necesita, y tú más, que vayamos a su presencia y le digamos: esto es lo que tengo en mi mente, eso es lo que tengo en mi corazón, necesito ser libre de esto, me turba, no me deja avanzar. A lo mejor no es pecado, pero es un peso que tengo.
no me deja avanzar. Aunque tú no lo reconozcas delante del Señor, el hecho de que te presentas delante de Él con corazón sincero, Él ya va a obrar su perfecta voluntad en nosotros. Cierra la puerta y métete en esa habitación. En esta escritura Él nos habla acerca de los últimos tiempos y nos da a entender que para que podamos prevalecer como creyentes victoriosos, tenemos que mantenernos velando en oración. Mira, desde entonces ya se hablaba del fin del tiempo. Y sabía Pedro por medio del Espíritu Santo, se le había revelado que los tiempos serán difíciles, que habrá demasiadas distracciones en este mundo. Somos la generación con más distracciones. Se calcula que el promedio de las imágenes que vemos a diario son más de 6,000 a través del ordenador, a través del móvil, en cualquier red social que te metes. Todo es imágenes, todo es imágenes. Esas imágenes son perturbadoras y nos distraen de la presencia de Dios. ¿Qué dijo Dios en uno de sus mandamientos? No te harás imágenes. No vas a idolatrar a las imágenes. ¿Qué estamos haciendo nosotros? 4 horas así. Estamos adorando a las imágenes. Básicamente eso es lo que estamos haciendo todos. Estamos adorando un móvil, estamos adorando una pantalla. En vez de ir a orar para solucionar ese problema, escogemos distraernos porque estoy demasiado preocupado, necesito distraerme con una imagen. Idolatramos en vez de ir al verdadero. Hoy que prácticamente estamos viviendo esos días de los cuales Pedro habló, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y darnos cuenta que si vamos a ser la iglesia gloriosa que Jesús prometió y triunfante que Cristo quiere que seamos, tenemos que descubrir el viejo arte de la oración. Jesús dejó una iglesia orando y la va a venir buscando de rodillas también. Esa es la novia que Jesús quiere. Nuestra vida cristiana, nuestra familia, nuestras relaciones, todo lo que estamos haciendo será tan fuerte como lo son nuestras oraciones. Familia fuerte, porque hay oración fuerte. Ministerio fuerte, porque hay oración fuerte. Empleo fuerte, estable, porque lo cubres con oración. Tu economía es estable porque la cubres con oración. Ahora piensa al revés. Familias débiles, oración débil. Relaciones débiles, oración débil. Fracasamos cuando no oramos. Cuando dice el fin se acerca, sed sobrios y velad en oración, quiere decirnos ponte freno. Ponte un freno, porque el fin se acerca. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y abrían la nevera y veían la comida y siempre me preguntaban, ¿y si se acaba qué hacemos? Si se acaba qué hacemos. No entendían todavía lo de la compra, lo de cobrar, no sabían lo que es un empleo. ¿Y si se acaba? O sea, pensaban en el fin de la comida. ¿Y si se acaba qué hacemos? Pues nos frenamos. Así somos nosotros. Cuanto más tenemos, más desenfrenados somos, ¿verdad? Cuando desconocemos el final de las cosas, muchas veces vivimos de manera desenfrenada. Los jóvenes dicen, todavía tengo tiempo, soy joven, necesito vivir. Los adultos decimos, yo cobro bien, necesito comprarme estas cosas, aunque no las necesitamos. Tenemos para comprarnos mucha comida, pues nos desenfrenamos en la comida, por eso estamos como estamos. Yo me meto en... Claro, eso es así. Por eso estamos como estamos, porque no nos ponemos freno. Y Él nos quiere decir, oye, iglesia, el fin se acerca, ponte un freno. No te desenfrenes en tus pasiones. No te desenfrenes en tus pensamientos inicuos. No te desenfrenes con los pecados. Ponte un freno. Párate un poco. Ponte a orar.
posponemos la oración, posponemos la consagración, posponemos nuestra entrega al Señor, posponemos el servicio, posponemos la santidad, porque creemos que no se va a acabar, porque todavía tenemos tiempo. No sé si tenemos 10, 15, 20 años. Yo no lo sé, porque Cristo está a las puertas. Él pronto viene por su iglesia. Un domingo aquí escuchaba yo la prédica. Algo se habló del tiempo, no recuerdo exactamente. Escuché el grito del Espíritu Santo dentro de mí. No era audible, era dentro, una convicción, como que me gritaba el Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo crees que tienes, iglesia? ¿Cuánto tiempo crees que tienes? ¿Cuánto tiempo vas a posponer a hablarle de mí al vecino? ¿Cuánto tiempo tienes o necesitas para convertirte en realidad? ¿Cuánto tiempo necesitas para consagrarte? ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? Voy, me acuesto y en la mañana me despierto con una alerta. Alguien vino y me dijo al oído: la profecía se está cumpliendo, el fin se acerca. Es decir, ya no hay tiempo casi. Ya no hay tiempo, mis amados. Hay que ponerse a cuentas con el Señor. Hay que arreglar nuestras vidas cuanto antes. Hay que meternos en lo secreto, cultivar el aceite. Hay que cultivar ese aceite con el que nosotros vamos a recibir al novio. Eso se cultiva en intimidad, en secreto, en oración con el Señor. Tenemos un enemigo que se nos opone continuamente y por eso hay que velar en oración para no ser atrapados. Date cuenta que los tiempos son finales. El enemigo cada día es más feroz. Se altera demasiado porque sabe que su fin se acerca. Por lo tanto, no te va a poner trampas de ratón pequeñas. Te va a poner trampas como para atrapar a un oso. De manera que si no oramos, caeremos en ellas. Y en un momento, cuando menos esperamos, se escuchará un clamor: he aquí viene el novio, salid a recibirle, y estaremos dormidos. Cuando nos queremos dar cuenta, a lo mejor estaremos en la trampa. Por eso hay que velar en oración. Hay que examinar los tiempos y las situaciones. No podremos prevalecer hasta el día del Señor si no oramos. Se vendrá el enemigo y se comerá la iglesia fácilmente. Aquella iglesia que no ora, aquella iglesia que se ha desviado del propósito inicial del Señor, aquella iglesia que ya no vive dependiendo del Señor, aquella iglesia que ya no tiene intimidad con el Señor. Que el Señor nos guarde. La oración es un mandamiento. ¿Por qué es un mandamiento? Porque el Señor nos quiere cerca de su corazón. Así que si no lo practicábamos hasta ahora, yo deseo, mi único deseo es que tú te vayas a tu casa con la conciencia de que el Señor te invita a la oración. Que el Señor me invita a mí a la oración. El Señor nos invita como iglesia a la oración, porque el fin se acerca. Ponte de pie, yo he terminado. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Bendecimos a nuestros hermanos en Facebook, en YouTube, que sean bendecidos en el nombre de Jesús.